En el silencio del amanecer, el último aliento de una mujer flota en el aire, resonando a través de los pasillos vacíos de la iglesia Our Trinity. Sophia Montgomery nunca debió morir así, no arrodillada en una falsa oración, con las manos atadas con su propio rosario, su cuerpo sin vida descubierto por el grupo de oración matutino. Pero, de nuevo, nada en Our Trinity Church era lo que parecía. Lo llamaban Pastor Seke, Ezequiel Montgomery, el carismático predicador que construyó una congregación de cientos en uno de los suburbios más acomodados de Atlanta. Sus sermones sobre la redención hacían que los pecadores cayeran de rodillas, sus oraciones supuestamente traían a los enfermos de vuelta del borde de la muerte, y su hija, Imani, era la joya de su ministerio, la encarnación perfecta de su llamado divino. Pero la perfección siempre tiene un precio. Cuando encontraron el cuerpo de Sophia aquella mañana, nadie cuestionó la angustia en el rostro del pastor Seke. Nadie notó cómo el dolor de Imani parecía casi ensayado. Y, por supuesto, nadie se atrevió a preguntar por qué Sophia había pasado sus últimas semanas grabando videos en secreto, videos destinados a revelar una verdad tan oscura, tan aterradora, que no solo destruiría una familia, sino que haría añicos la fe de toda una comunidad. Algunos lo llamaron una muerte trágica. Otros susurraron sobre un castigo divino. Pero no sabían de las fotografías ocultas bajo la iglesia. No habían escuchado los inquietantes himnos que despertaban en Imani recuerdos largamente suprimidos. Y no podían ver cómo la obsesión de un hombre con la pureza podía llevar a lo impensable. Si quieres entender cómo un pastor respetado pudo matar a su esposa para casarse con su propia hija, y cómo toda una comunidad decidió mirar hacia otro lado, suscríbete ahora. Porque el mal prospera en el silencio. Y esta historia está a punto de volverse muy, muy ruidosa. El grupo de oración matutino llegó a Our Trinity Church exactamente a las 5:45 de la mañana, como cada martes durante los últimos 15 años. La hermana Alia Jenkins forcejeó con la llave de bronce en la entrada lateral mientras otras 4 mujeres se acurrucaban contra el frío de la mañana. Ninguna esperaba encontrar el cuerpo de Sophia Montgomery arrodillado bajo el árbol de cornejo más preciado de la iglesia. A primera vista, parecía estar en profunda oración, pero los detalles contaban una historia mucho más siniestra. Sus manos estaban atadas con el mismo rosario que el pastor Seke le había regalado en su 20º aniversario. El rocío de la mañana había empapado su vestido color crema, y delicados patrones de sangre seca manchaban la tela, evocando los fragmentos rotos de una vidriera. Cuando el detective Jabari Washington llegó, el sol apenas comenzaba a elevarse sobre la torre de la iglesia. 15 años en homicidios le habían mostrado muchas escenas del crimen falsas, pero algo en esta le resultaba extraño. La disposición era demasiado meticulosa, demasiado deliberada. Esto no era solo un asesinato. Era un mensaje. El pastor Seke llegó poco después, con su hija Imani a su lado. Su dolor era ruidoso, llenando el jardín con gritos de angustia. Pero la atención del detective Washington se desvió hacia Imani. A diferencia de su padre, ella permanecía completamente inmóvil, su mirada fija, no en el rosario en las manos de su madre, sino en algo que sostenía entre los dedos. Una pequeña llave plateada. Para el mediodía, los técnicos de la escena del crimen peinaban los terrenos de la iglesia. En el salón de reuniones, el grupo de oración matutino se acurrucaba junto, turnándose para dar declaraciones entre sollozos. Pero hubo algo que la hermana Jenkins repitió varias veces y que captó la atención de Washington. Lo sabía, susurró Jenkins. Sophia sabía que algo andaba mal. Intentó decírmelo el domingo pasado, pero yo no quise escucharla. A pesar del asesinato, el pastor Seke insistió en que el servicio de la tarde seguiría en pie. Nuestra comunidad necesita sanación, declaró, su voz firme a pesar de su aparente dolor. El detective Washington se quedó en la parte trasera de la iglesia, observando a Imani mientras su padre hablaba. Ella estaba sentada en el primer banco, con la espalda recta, las manos cuidadosamente plegadas sobre su regazo. Cuando el pastor Seke habló sobre la devoción de su esposa, una única lágrima rodó por la mejilla de Imani, justo en el momento exacto. Era demasiado perfecto. Demasiado ensayado. Lo que nadie sabía entonces era que, bajo el suelo de la iglesia, escondida en un espacio intacto desde la guerra civil, la cámara de video de Sophia Montgomery aún seguía grabando. Su batería se agotaría en exactamente 48 horas.
Pero para entonces, habría capturado algo que lo cambiaría todo. Pasos. Una puerta chirriando al abrirse. Y la voz del pastor Seke en la oscuridad. Lo hice por ti, Imani. Tal como lo planeamos. El funeral de Sophia Montgomery fue impecable. Un ataúd de caoba forrado con seda blanca, rebosante de sus gardenias favoritas. Un elogio tan conmovedor que incluso los policías más duros secaban sus lágrimas en silencio. Pero mientras el detective Washington observaba desde el fondo de la abarrotada iglesia, sus ojos no se apartaban de una sola persona. Imani Montgomery. Se mantenía al lado de su padre, aceptando las condolencias con una gracia que se sentía ensayada. 3 días después, el informe del forense aterrizó en el escritorio de Washington. Causa de muerte, estrangulamiento con un rosario, seguido de una posición post-mortem cuidadosamente planeada. Pero fue el informe toxicológico lo que hizo que su sangre se helara. Sophia Montgomery no solo había sido asesinada. Había sido lentamente envenenada durante meses. Mientras tanto, en Old Trinity Church, la vida continuaba. Demasiado rápido. Demasiado fácil. Como si Sophia nunca hubiera existido. El pastor Ezequiel Montgomery no perdió tiempo tras la muerte de su esposa. Apenas unos días después del funeral, anunció que su hija, Imani, asumiría el papel de su madre, liderando el ministerio de mujeres, guiando a las jóvenes y manteniendo la impecable imagen de la iglesia. La congregación acogió esta transición, viéndola como un conmovedor tributo de una hija en duelo. Pero en la oficina de Sophia, intacta desde la noche en que murió, una historia muy diferente comenzaba a salir a la luz. Mientras revisaba sus pertenencias, el detective Jabari Washington encontró una laptop oculta. Su disco duro estaba lleno de investigaciones sobre manipulación psicológica y abuso religioso. Entre los archivos, una carpeta destacaba, "Mi querida niña". Dentro había cientos de fotos de Imani, tomadas a lo largo de su vida. A primera vista, parecían fotos familiares comunes. Pero cuando Washington las ordenó cronológicamente, surgió un patrón escalofriante. Cada una de las poses de Imani replicaba imágenes anteriores de su madre. Mismos ángulos. Mismas prendas. Mismos escenarios. Una recreación deliberada que abarcaba más de 2 décadas. El primer avance real en el caso vino de una fuente inesperada, la hermana Aliyah Jenkins. Aún atormentada por su última conversación con Sophia, finalmente habló. Sophia me mostró algo en el sótano de la iglesia, le dijo a Washington. Una habitación llena de fotos antiguas. Dijo que eran la prueba de algo terrible. Pero antes de que pudiera explicarlo, el pastor Seke nos encontró. Nunca lo había visto mirarla así antes. Era pura ira. Mientras Washington investigaba más a fondo, las inconsistencias se acumulaban. Sophia supuestamente había sido diagnosticada con cáncer terminal 3 meses antes de su muerte, excepto que no había registro de tal diagnóstico. ¿Las botellas de medicamentos en su gabinete? Provenían de una farmacia que no existía. Y luego estaba la grabación de seguridad. Un video borroso de una tienda de conveniencia cerca de la iglesia capturó a Sophia haciendo una llamada la noche en que fue asesinada. Sus últimas palabras grabadas hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Washington. Es peor de lo que pensábamos. Lo ha estado planeando desde que ella nació. Pero lo que ocurrió después lo cambió todo. En el fondo del video, estacionado al otro lado de la calle, estaba el coche de Imani. Y en el asiento del pasajero, apenas visible pero inconfundible, el pastor Ezequiel Montgomery. 3 semanas después del asesinato de Sophia, durante un servicio nocturno de miércoles, la organista de la iglesia comenzó a tocar Sublime Gracia. Imani Montgomery, de pie en el púlpito para dirigir el coro juvenil, de repente se quedó inmóvil. Su habitual compostura se resquebrajó por un instante. Sus manos se aferraron al atril de madera con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La hermana Regina Dubois, la anciana organista que había servido en la iglesia de Nuestra Trinidad por más de 40 años, lo vio suceder. Y lo reconoció. Había visto esa reacción antes, le dijo más tarde a Washington. En Sophia. Cada vez que ese himno sonaba durante esas ceremonias privadas en el estudio del pastor Seke. Esa misma noche, el detective Washington recibió un paquete anónimo. Dentro,
Había una sola cinta VHS fechada 15 años atrás. La grabación mostraba una ceremonia en la iglesia, el pastor Seke realizando lo que él llamaba un ritual de purificación en una joven Imani. El himno sublime Gracia sonaba continuamente de fondo. Pero el verdadero avance vino del antiguo despacho de Sofía. Mientras revisaba las pertenencias de su madre, Imani encontró una unidad USB oculta. Contenía decenas de diarios en video, Sofía hablando directamente a la cámara, su voz volviéndose más desesperada con cada entrada. Imani, mi querida niña, comenzaba en la última grabación. Si estás viendo esto, entonces lo que temía ha sucedido. Debes recordar, recuerda la habitación del sótano. Recuerda las fotografías. Recuerda lo que ocurre cuando suena Sublime Gracia. La voz de Sofía se quebró. Tu padre ha estado moldeando tus recuerdos desde que tenías 6 años. ¿Esas sesiones privadas de oración? Hipnosis. ¿Esas ceremonias especiales? Condicionamiento psicológico. Traté de detenerlo. Traté de salvarte. La evidencia está en el sótano de la iglesia, detrás del viejo depósito bautismal. Hay una puerta oculta. El video se cortó abruptamente. ¿La marca de tiempo? La noche en que la asesinaron. Washington no perdió tiempo. Llevó a la doctora Kesia Thompson, especialista en trauma religioso y condicionamiento psicológico. Al revisar años de registros de la iglesia, identificó un patrón perturbador: jóvenes de la congregación, todas con un parecido sorprendente a Imani, enviadas a retiros de oración especiales después de haber pasado tiempo en sesiones privadas con el pastor. Y luego apareció el diario de la hermana Regina. Durante décadas, la organista había llevado un registro meticuloso de cada servicio, cada himno tocado, cada ceremonia realizada. Sin darse cuenta, había documentado todo el sistema de control de Ezequiel Montgomery, los mismos himnos tocados en momentos críticos, las mismas oraciones diseñadas para provocar respuestas específicas. Una metodología tan precisa, tan cuidadosamente elaborada, que nadie había notado la prisión psicológica que se estaba construyendo, nota por nota, oración por oración. Cuando los investigadores finalmente descubrieron la habitación oculta en el sótano, encontraron las paredes cubiertas de fotografías. Cientos de ellas. Sofía de joven. Imani a la misma edad. El parecido era aterrador. Pero fueron las notas en el reverso de cada foto lo que reveló el verdadero horror. Instrucciones detalladas, cómo recrear cada pose, cada expresión, cada momento. Una guía paso a paso para moldear a una hija en el reemplazo perfecto de su madre. Y enterrado bajo las fotografías, oculto los cimientos del sótano, encontraron la última pieza de evidencia de Sofía, un diario, que databa de antes de que Imani siquiera naciera. Sus páginas lo revelaban todo. La obsesión retorcida del pastor Seke. Su plan para crear su familia perfecta. A cualquier costo. La última entrada en el diario de Sofía era escalofriante. Dios, perdóname por no haberlo visto antes. Él no quiere una hija. Me quiere a mí otra vez. Lo que destruyó la paz de la iglesia de nuestra Trinidad no fue el asesinato en sí. Fue lo que cruzó sus puertas una fatídica mañana de domingo, una mujer llamada Destiny Williams. El momento en que entró, toda la congregación contuvo la respiración. El rostro de Destiny era una réplica exacta de Sofía Montgomery 20 años atrás. El detective Jabari Washington observó con incredulidad mientras el testimonio de Destiny desmoronaba décadas de mentiras cuidadosamente construidas por el pastor Ezequiel Montgomery. Destiny había sido una joven de 17 años en el coro de la primera iglesia del pastor Seke en Mississippi, cuando desapareció tras una sesión de consejería privada. 9 meses después, regresó, rota y en silencio. Su recién nacida, una niña, fue entregada de inmediato y registrada como adoptada por una familia bendita en los archivos de la iglesia. Esa bebé resultó ser nada menos que Imani. La verdad golpeó a la congregación como una ola devastadora. Imani no era solo la hija del pastor Seke, era su reemplazo meticulosamente diseñado para su propia madre. Cada detalle de su vida había sido cuidadosamente orquestado para reflejar la juventud de Destiny, desde la forma en que llevaba el cabello hasta los himnos que cantaba en el coro. Pero el papel de Sofía fue el más desgarrador. Había sido elegida por el pastor Seke para criar a Imani, seleccionada por su asombroso parecido con Destiny.
Durante 20 años, Sofía había representado su papel a la perfección. Pero cuando descubrió la verdad, comenzó a luchar para salvar a la hija que había criado como suya. Las pruebas se acumulaban con una claridad aterradora. ¿El diagnóstico de cáncer terminal? Una farsa, solo una forma de explicar los efectos del envenenamiento. ¿Las sesiones privadas de oración? Hipnosis, diseñadas para profundizar aún más el condicionamiento psicológico de Imani. Incluso el asesinato de Sofía había sido meticulosamente planeado. Fue escenificado para reflejar una pintura de una santa mártir que colgaba en el estudio del pastor Seke. Pero fueron las grabaciones de seguridad de hoteles locales las que añadieron otra capa de horror. El pastor Seke había estado preparando a Imani durante años, llevándola a retiros espirituales que en realidad eran ensayos para su vida juntos. Ya había comprado propiedades en Sudamérica, organizado nuevas identidades. El asesinato de Sofía había sido el paso final en su retorcido plan. Cuando registraron su estudio privado, encontraron planes de boda, no para una relación padre-hija, sino para esposo y esposa. La ceremonia estaba programada exactamente un mes después de la muerte de Sofía, dándole a la congregación justo el tiempo suficiente para que su conmoción inicial se convirtiera en aceptación. Pero lo que finalmente rompió la lealtad programada de Imani fue el descubrimiento del diario de su madre biológica, oculto entre las cosas de Sofía. Las palabras de Destiny, escritas en secreto durante su cautiverio, describían la misma manipulación psicológica que Imani había experimentado. Los mismos himnos. Las mismas oraciones. La misma lenta erosión de su realidad. La última página estaba dirigida a su hija aún no nacida. Si alguna vez lees esto, sabe que naciste del amor, no de su versión retorcida, sino del amor puro de una madre dispuesta a sacrificarlo todo para protegerte. Alguien te mostrará esta verdad algún día. Cuando lo hagan, corre. El arresto ocurrió durante el servicio dominical. El pastor Ezequiel Montgomery estaba en el púlpito, predicando sobre el amor divino, cuando el detective Washington caminó por el pasillo central. La congregación observó en un silencio atónito cómo las esposas plateadas brillaban contra el traje oscuro del pastor. Pero fue la reacción de Imani la que dejó a todos sin aliento. Décadas de condicionamiento psicológico se rompieron en un instante. Comenzó a gritar, no en negación ni en defensa de su padre, sino en una liberación de todo el trauma reprimido que había soportado. El sonido resonó en el santuario, cortando años de manipulación y mentiras. «Los mataste a los dos», gritó Imani. «Mataste a mi madre, las dos». Pero el testimonio más dañino provino de la hermana Regina. La anciana organista había llevado un registro detallado de cada servicio, documentando los himnos que se usaban para provocar respuestas específicas en Imani. Había notado el patrón durante años, pero se convenció a sí misma de que era una guía divina, no un abuso calculado. Amásin Grace se había convertido en la herramienta favorita del pastor Seke, testificó la hermana Regina con la voz temblorosa de emoción. Lo usaba durante las sesiones de acondicionamiento más intensas, y por eso Sofía había tratado de prohibirlo en los servicios regulares. Sabía el efecto devastador que tenía en Imani. La fiscalía construyó un caso que expuso no solo los asesinatos, sino también las décadas de tormento psicológico que el pastor Seke había infligido. Mostraron cómo había convertido la fe en un arma, transformando las escrituras en cadenas y el culto en una forma de guerra psicológica contra las mentes de sus víctimas. Pero fue el descubrimiento en el viejo pozo de la iglesia lo que selló su destino. Envuelta en plástico impermeable, preservada por 20 años, encontraron la verdadera nota de suicidio de Destiny, escrita apenas unas horas antes de su muerte. No era la confesión de pecado que el pastor Seke había afirmado, sino un relato detallado de su abuso, sus manipulaciones y sus planes para el hijo que ella llevaba en su vientre. La nota terminaba con estas palabras inquietantes, que más tarde serían leídas en la corte. Para quien encuentre esto, salven a mi bebé. Él intentará convertirla en mí. No dejen que lo logre. Algunos pecados usan alzacuellos y llevan Biblias. Algunos demonios predican desde los púlpitos. Dios, perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para detenerlo. El juicio contra el pastor Ezequiel Montgomery comenzó, y el mundo observó con asombro. Los escalones del tribunal estaban llenos de antiguos miembros de la congregación,
divididos entre los que aún creían en la inocencia de su pastor y aquellos cuya fe había sido completamente destruida. Dentro de la sala, la fiscal adjunta Kesa Blackwell presentó el caso de la fiscalía con precisión quirúrgica. Esto no se trata solo de asesinato, dijo al jurado. Se trata de un hombre que pasó décadas construyendo su propia versión retorcida del cielo, usando la fe para cegar a sus seguidores mientras preparaba a su propia hija para reemplazar a su madre. La defensa intentó pintar a Sofía como una persona mentalmente inestable, afirmando que había fabricado pruebas a partir de delirios paranoicos. Pero su estrategia se derrumbó cuando el doctor Gabriel Baptist, un psiquiatra forense, subió al estrado. Explicó cómo el pastor Seke había utilizado técnicas conocidas como vinculación traumática religiosa. Al combinar las escrituras con la manipulación psicológica, creó un marco en el que sus víctimas no podían distinguir entre devoción y abuso. Los himnos, las oraciones, las ceremonias, cada una había sido una herramienta de control. El momento más impactante del juicio llegó cuando Imani subió al estrado. Durante 6 horas, desenredó la telaraña de manipulación que había sido toda su vida. Describió las sesiones privadas de oración que dejaban vacíos en su memoria, las respuestas ensayadas que le habían inculcado desde la infancia y la comprensión gradual de que toda su identidad había sido esculpida por la obsesión de su padre. Él tocaba Amazing Grace, testificó Imani, con la voz firme a pesar del temblor en sus manos. Y entonces, partes de mí desaparecían. Me despertaba diferente, más parecida a las fotos que me mostraba. Fotos de mi verdadera madre, las mismas que él me decía que eran de Sofía. Pero fue el propio testimonio del pastor Seke lo que reveló la verdadera profundidad de su depravación. Bajo el interrogatorio de Kesa Blackwell, su fachada cuidadosamente construida finalmente se rompió. Sí, la moldeé, gritó, su voz resonando en la atónita sala del tribunal. Tomé lo que Dios me dio y lo hice perfecto. Destiny estaba defectuosa. Sofía estaba defectuosa. Pero Imani sería perfecta. Mi creación perfecta. Mi esposa perfecta. El jurado deliberó solo 4 horas. El veredicto llegó, culpable en todos los cargos. 3 asesinatos. Décadas de abuso. Manipulación psicológica. Secuestro. La jueza, con la voz tensa por la ira contenida, sentenció al pastor Seke a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Mientras lo llevaban esposado, el pastor Seke se giró hacia Imani por última vez. Algún día lo entenderás, le dijo. Todo lo que hice fue por ti. Pero la respuesta de Imani lo cortó antes de que pudiera terminar. Todo lo que hiciste fue por ti mismo, dijo ella, con voz clara e inquebrantable. Y Dios lo vio todo. 6 meses después de la condena del pastor Ezequiel Montgomery, nuestra iglesia de la Trinidad permanecía vacía, con sus puertas encadenadas. Pero al otro lado de la ciudad, en un pequeño centro comunitario, Imani se sentó frente a una sala llena de sobrevivientes. Mi nombre es Imani Williams, comenzó, reclamando el apellido de su madre biológica. Y esta es una historia sobre cómo el mal no siempre se esconde en la oscuridad. A veces, se sube a los púlpitos. A veces, cita las escrituras. Y a veces, te cría para convertirte en su esposa. El grupo de apoyo que fundó, Hijas de la Luz, rápidamente se convirtió en un faro para otras personas. Mujeres de todo el país comenzaron a presentarse con historias similares, pastores que usaban la fe como un arma, líderes espirituales que convertían los santuarios en prisiones mentales. La investigación del detective Washington creció, descubriendo una red de líderes religiosos que habían aprendido de los métodos retorcidos del pastor Seke. Se expusieron 3 iglesias más y se encontraron 12 víctimas más. Destiny Williams, la madre biológica de Imani, finalmente recibió un entierro digno. Su nota de suicidio ya no era una marca de vergüenza, sino un testamento del amor y el sacrificio de una madre. Fue sepultada junto a las 2 mujeres que, en diferentes momentos, intentaron salvar a la misma hija. ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en los zapatos de Imani? ¿Qué mundo en el que vivimos? Por favor, suscríbete ahora, activa las notificaciones y comparte esta historia. Cada suscripción fortalece nuestra capacidad para investigar, documentar y compartir estos relatos cruciales, porque no los encontrarás en Google. Recuerda,
El mal no necesita tu creencia para existir, solo necesita tu silencio.